Bien, pues estamos ya de regreso aquí en Noticias y Perspectivas. El jueves 19 y viernes 20 de enero se realizará en la Universidad Católica el seminario La palabra ficticia entre ficción y posverdad. Para profundizar más en este tema nos acompaña el escritor, ensayista y académico de la Universidad Autónoma de Barcelona, Albert de Tillón. Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, el gusto es mío. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo de este encuentro, este seminario que va a tener lugar en los próximos días? Bueno, es una vieja colaboración con la Pontificia. Yo tengo muy buenos colegas y amigos en la universidad, en especial el profesor Gonzalo Saavedra, que me ha invitado, y nos proponemos presentar mi trabajo de investigación acerca de lo que podríamos llamar los usos ambiguos y confusos de la palabra en nuestra época, ¿no? Vivimos una época en la que la palabra pública es objeto de muchas agresiones en forma de cinismo, demagogia, mendacidad. Esto está a la orden del día en los medios de comunicación, en la política, como es notorio. ¿Qué significa la palabra facticia entre ficción y la posverdad? Bueno, este es el título del seminario. Yo voy a intentar deslindar lo que podríamos llamar los buenos usos de la palabra pública, por ejemplo en el periodismo o en la política, de sus malos usos, de los usos fraudulentos, ¿no? La palabra posverdad se utiliza mucho de un tiempo corto a esta parte. De hecho, es una palabra un poco vacía, porque lo que designa existe hace muchísimo tiempo, ¿no? Que es estas falacias de las que le hablaba hace un momento. Y yo reivindico con mi trabajo la palabra facticia, que es la palabra dirigida a dar cuenta de los hechos de una manera que podríamos llamar fidedigna o fehaciente, ¿no? Entonces vamos a discutir justamente esta frontera difusa entre la palabra que falsea y la palabra que permite conocer. Este sería el objetivo del seminario. ¿Y por qué se llega, bueno, va a ser, me imagino, un tema ahí que van a discutir? ¿Por qué llega a esa confusión y que no conocemos los límites entonces entre esta palabra y lo facticio? Bueno, la confusión tiene que ver, yo creo que es un rasgo característico de la época que vivimos, de hace más o menos 3 o 4 décadas, la época llamada posmoderna, ¿no? En la que, entre otros factores, se constata una especie de degradación de la ética pública y privada. Es decir, seguramente los oyentes del programa se acordarán de la época de sus padres o abuelos en que la expresión dar la palabra era una expresión que te vinculaba, era un acuerdo firme a través de la palabra dada. Esto hoy en día ha desaparecido. Hoy en día cunde la desconfianza pública, ¿no? Todo tiene que certificarse por escrito. Y aún así, digamos, los usos de la palabra tienden a ser objeto de desconfianza, son fraudulentos, ¿no? Yo creo que este es un rasgo muy característico de la época que vivimos, ¿no? La sensación de que no podemos confiar en la palabra ajena ni propia tampoco. Y esa sensación que no podemos confiar en la palabra propia ni ajena, me imagino que es un tema que van a discutir ahí también. ¿Qué tan relevante es el rol que jugamos los medios de comunicación en algo tan relevante que es poder articular la comunicación entre los distintos actores de la sociedad? Bueno, es enormemente relevante el papel de los medios de comunicación. Yo mismo he sido periodista, soy muy consciente de la importancia social de los medios de comunicación. Estos son objeto a veces de usos que podríamos llamar virtuosos, enriquecedores socialmente, pero también son objeto, lamentablemente, con demasiada frecuencia de usos demagógicos, populistas, que tienden al engaño, a la tergiversación, a la mixtificación. Esto lo saben mucho los poderes del mundo, y ahí tiene usted el ejemplo del presidente electo norteamericano que toma posesión pasado mañana. Es un hombre que es un artista en el uso falaz y mendaz de la palabra, ¿no? A través justamente de los medios y en especial de las redes sociales. Y respecto a lo mismo, las redes sociales vienen además a entregarnos una forma distinta de comunicación, breve, sucinta, pero muy clara, y usted hace alusión ahí a Donald Trump, que básicamente todavía no llega a la Casa Blanca, pero todas sus manifestaciones las ha hecho a través de Twitter. ¿Cómo también irrumpen las redes sociales en acercar al mundo al permitir que yo le pueda escribir directamente tal vez un Twitter al presidente de Estados Unidos o a la presidenta de mi país, o qué sé yo, al diputado o al alcalde de mi comuna? Pero
¿Cómo también se instalan las redes sociales en esta nueva forma y en esta pérdida de confianza que también tenemos? Bueno, las redes sociales yo creo que cumplen papeles distintos. Yo mismo soy usuario de ellas. Creo que cumplen papeles, algunos de ellos muy positivos, pero también cumplen a menudo papeles que podríamos llamar confusionarios, porque fíjese usted como muy a menudo, más que el diálogo social, bien articulado, consciente, sensato, crítico, promueven el parloteo, promueven el hablar por hablar. Esto hace poco el insigne comunicólogo y erudito Umberto Eco, un poco antes de morir, dejó dicho que muy a menudo lo que hace Twitter y Facebook es permitir que cualquier persona que no ha pensado lo que va a decir lo suelte en público, ¿no? Y lo convierta en una especie de frase lapidaria que corre por todo el planeta, ¿no? Esto tiene una dimensión preocupante también, ¿no? Hay digamos, una cierta falta de responsabilidad en lo que se dice por las redes sociales, ¿no? Y muy a menudo se observa el exabrupto, el insulto, la opinión gratuita y el parloteo del que hablaba hace un momento, ¿no? El hablar por hablar, en definitiva, el hablar sin fundamento. Claro, y ahí hay una diferencia importante entre quienes usan y hacen un buen uso y se empoderan a través de las redes sociales, incluso a través de las mismas han logrado tal vez transformaciones, y cómo olvidar la primavera árabe o muchas formas de organizarse a través de las redes sociales que han permitido transformaciones, y aquellos que también han permitido una visión distinta, y ahí también me imagino que también se centra su preocupación, ¿no? Lo que hablaba de lo preocupante que puede ser. Claro, digamos, hace unos años parecía que las redes sociales iban a fomentar una comunicación horizontal, democrática, igualadora. Esta fue la ilusión que tuvimos todos con la primavera árabe. Pero fíjese usted que de unos 5 años a esta parte cunde la sensación de que los poderes del mundo están aprendiendo a utilizar las redes sociales para su beneficio. De hecho, las grandes corporaciones multinacionales y los gobiernos tienen gabinetes y tienen expertos en usar, en multiplicar el efecto de las redes sociales, ¿no? Y esto intoxica las campañas políticas. Es decir, no es cierto que las redes sean el campo de la espontaneidad popular. Muy a menudo son orquestadas de manera furtiva, si se quiere, pero muy eficaz, por ejemplo, por los líderes de campaña política, como en el caso de la campaña de Donald Trump. Es un ejemplo, yo creo que muy claro. O en el caso del Brexit inglés, por ejemplo, ¿no? Es decir, los poderes han aprendido la lección, saben que las redes son potencialmente desestabilizadoras para ellos, pero están aprendiendo a utilizarlas para su propio beneficio. Yo esto lo observo últimamente con preocupación, debo decir, ¿eh? Me imagino, bueno, pero me imagino que esto y más va a ser parte de la conversación que va a sostener en este seminario. Solo va a dar el dato útil: el jueves 19, viernes 20 de enero, entre las 9:30 de la mañana y las 12:30, en la Facultad de Comunicaciones, ahí ubicado en la Alameda 340. Ahí completo ya el dato útil. Por supuesto que podríamos conversar en extenso sobre aquellas transformaciones, el poder de la palabra y mucho más, pero eso queda reservado para ese encuentro que van a sostener ahí en esta casa de estudio. Gracias al menos por esta conversación con CNN Chile. Muchísimas gracias, buenas tardes a usted, gracias.